bienvenido a nuestro video. Nosotros somos el grupo M613 de Medicina, subgrupo C de primer año. En este video vamos a abordar los temas de biomecánica, en los cuales irá la introducción, leyes de Newton, palancas, poleas, contracción muscular, leyes de Hooke y la aplicación en el cuerpo humano. Daré una breve introducción sobre lo que es la biomecánica y algunos conceptos básicos. La biomecánica es la interdisciplina que analiza y asesora algunos de los movimientos que existen en el cuerpo humano, como también es un área del conocimiento que se apoya en alguna ciencia básica y biomédica, como lo son la mecánica, la ingeniería, la fisiología y la anatomía. Se dividen en dos componentes que forman parte muy estrecha de su estudio, como lo es la cinemática y la cinética. La cinemática estudia y describe los movimientos que existen en el cuerpo humano, y la cinética estudia la fuerza que provoca en el movimiento. Sus variables son la fuerza, la masa y la energía. La biomecánica analiza de forma cualitativa y cuantitativa. Cuando lo hace el análisis es de forma cualitativa, describe el movimiento sin el uso de mediciones o cálculo aritmético. Este tipo de análisis describe los componentes involucrados en el movimiento. Y el análisis cuantitativo describe el movimiento de forma numérica, haciendo uso de equipos e instrumentos especializados para calcular y cuantificar los movimientos. En conclusión, la biomecánica analiza y estudia los movimientos del cuerpo, como también las acciones musculares, determina la fuerza, las propiedades de los movimientos y los rasgos de los movimientos. Todo esto para estudiar a un individuo como un todo, antes y después de una actividad. Todo esto para corregir los movimientos que producen compensaciones y optimizar sus movimientos. Ahora bien, para poder hablar sobre biomecánica debemos tener en cuenta ciertos conceptos que nos ayuden a una mejor comprensión de la misma. Dentro de esto tenemos el concepto de fuerza. La fuerza es una magnitud que posee una línea de acción, dirección y sentido y un punto de aplicación. Es por ello que decimos que la fuerza es una magnitud vectorial, o bien la podríamos definir como toda aquella acción que puede cambiar el estado de reposo o de movimiento o crear alguna alteración en un individuo o bien en un cuerpo. Para estudiar la fuerza tenemos que tener en cuenta lo que son las fuerzas naturales. Por ejemplo, la fuerza gravitatoria. La ley de la fuerza gravitatoria, en teoría, explica que todo cuerpo, por el simple hecho de tener masa, va a ser atraído a otro cuerpo con masa. Esto nos puede explicar cómo los planetas se encuentran en su órbita. También tenemos lo que son las fuerzas electromagnéticas. Lo más fácil de explicar una fuerza electromagnética sería la atracción que tienen dos imanes. El imán, aunque en el momento en que uno los pone más cerca, estos se atraen debido a la fuerza electromagnética. Ambos son cuerpos con masa que se atraen entre sí. También tenemos, por ejemplo, las fuerzas nucleares débiles y las fuerzas nucleares fuertes. Para hablar de fuerza también hablamos de tensión. Cuando hablamos de tensión, nombramos lo que son las palancas, lo que son las poleas. La tensión es una fuerza. Un ejemplo de tensión sería una cuerda, el cual se le amarra un balón o una mesa. La cuerda hace tensión, la fuerza del peso de la mesa o del objeto hace que la cuerda, al momento de poder cargar esto, está en tensión. Para poder hablar sobre esto tenemos que hablar sobre las leyes de Newton. Como conocemos, Newton tiene tres leyes. A continuación explicaré la primera ley de Newton, que básicamente es el principio de la inercia. Lo que nos dice esta ley es que a un cuerpo, mientras no se le aplique una fuerza, este se va a encontrar en estado de reposo o inerte, o bien puede tener fuerzas. Por ejemplo, la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a 0. Podemos tener una fuerza 1 más una fuerza 2, donde la fuerza 1 puede ser positiva y la fuerza 2 negativa, y hacer que estas se anulen entre sí y tengamos 0, el principio de la inercia. Lo que sería un objeto que son inertes porque no se les aplica hasta que el momento en el que se les aplica una fuerza, estos llegan a hacer movimientos. Segunda ley de Newton, el principio de la aceleración.
Esta ley dice que la aceleración que adquiere un cuerpo bajo la acción de fuerza es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. En este tenemos tres variables importantes, las principales: fuerza, masa y aceleración. En esta se trabaja con la fórmula donde la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción. Esta dice que cuando un cuerpo ejerce una fuerza real sobre otra, este va a reaccionar con una fuerza igual y opuesta. Es decir, la fuerza 1 menos 2 va a ser igual a la fuerza 2 menos 1. Un ejemplo claro es cuando hay dos choques de cuerpo y esto reacciona, por ejemplo, un vehículo hacia una persona, o los actos de reflejo que realizamos con nuestros cuerpos. Empiezo esta parte de la exposición nombrando una fase de Arquímedes. Dame una palanca y moveré el mundo. Con esto no quiere decir que la palanca es una herramienta simple de mecánica básica que nos permite ejercer una fuerza superior a la del peso que uno quiere mover. En este caso, una palanca está compuesta por tres partes: la fuerza o potencia, el punto de apoyo y la resistencia. Para demostrar la acción o ejercer de una palanca tenemos la siguiente fórmula: F es nuestra fuerza, el brazo de la fuerza, que es la distancia entre el fulcro o punto de apoyo, y la fuerza o el pilar donde uno la ejercería. La resistencia, que es el peso a mover, y el brazo de la resistencia, la distancia que hay entre el fulcro y la resistencia en sí. En el siguiente ejercicio, supongamos que tenemos una resistencia de un objeto que pesa alrededor o tiene una masa de 500 kilogramos. La fórmula del peso sería masa por gravedad. El peso nos quedaría de la siguiente manera: 98 kilogramos. Al solo sustituir valores para calcular aquí, tendríamos que calcular la fuerza o la potencia, que sería nuestra incógnita. Luego le restamos la medida del brazo, que en este caso sería 5 metros, y lo igualamos con el peso o la resistencia y le restamos también la longitud del brazo. Al hacer el despeje, la operación nos quedaría de este lado: 93, 98 menos 5, el que está restando a este lado, al otro lado pasa a sumar, y nos terminaría dando 98 newtons, que sería la fuerza a aplicar para levantar el objeto. Aquí es donde entramos a la palanca de primer género o de primer grado, la cual nos dice que si el fulcro se encuentra en la mitad de la palanca o de la base, la fuerza ejercida tendrá que ser igual a la resistencia, tendrá que ser de la misma magnitud. Palancas de segundo grado. Para explicar estas palancas vamos a tener el siguiente ejemplo. Supongamos que queremos calcular a qué distancia hay que colocar F1, que vale 80 kilogramos, para poder levantar con una fuerza de F2 de, por ejemplo, 13 kilogramos. Sabiendo que F2 está a una distancia hasta el punto de apoyo de 90 centímetros, que va a ser la distancia 2. Vamos a utilizar la siguiente fórmula. F1, la fuerza 1 por la distancia 1 va a ser igual a la fuerza 2 por la distancia 2. En este caso, la incógnita que tenemos es la distancia 1. La fuerza 1 vamos a tener que vale 80 kilogramos por la distancia, que es la incógnita. La fuerza 2 vale 13 kilogramos por la distancia 2, que va a ser de 90 centímetros. Tenemos aquí, haciendo un despeje de la ecuación, que nos va a quedar $1,170 entre 80. Esto va a ser 14.625, que va a ser nuestra distancia 1. Entonces podemos concluir que para poder levantar el objeto tenemos que aplicar 80 kilogramos de fuerza a una distancia de 90 centímetros. Con la siguiente gráfica podemos ver que todas las palancas de segundo grado, los brazos de potencia tienen mayor fuerza que el de resistencia. Con la explicación anterior, ahora voy a hablar de la palanca de tercer grado.
la cual es la que se aplica la fuerza en el punto de apoyo y la resistencia. Como un ejemplo tenemos en el brazo. El punto de apoyo sería el codo, el bíceps sería la fuerza y la resistencia de las codos. Pero también como otro ejemplo tengo el ejercicio que tengo aquí, en el que queremos calcular F1 para poder levantar F2 sabiendo que pesa 50 kilogramos. Y también la distancia que va a ser de 1, 30 centímetros y de 2, 80. Entonces la fórmula que vamos a usar va a ser F1 por V1 igual a F2 por V2. Como sabemos en los datos, F1 es incógnito y para encontrar V1 es igual a la distancia 1, que son 30 centímetros. F2 ya sabemos que pesa 50 kilogramos y V2 es la suma de la distancia 2 más la distancia 1, lo cual sería 100 centímetros. Entonces, como resultado sería hacer la ecuación, la cual es F1, la cual es la incógnita, por 30 de V1 igual a F2, que son 50 kilogramos, por 110, lo cual es V2. Como sabemos, hacemos la multiplicación normal, cual sería $5.500. Entonces, este 30 que estamos multiplicando lo pasamos a dividir. Lo cual nos va a terminar dando 185.3 kilogramos. Entonces esta va a ser la fuerza que se va a aplicar para poder levantar F2 con una distancia de 110 centímetros. Voy a explicar el mecanismo y función de las poleas simples. Primero vamos a definir qué es una polea. La polea es una máquina simple que ayuda a simplificar la fuerza. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un peso aquí de 2 kilogramos. Entonces nosotros queremos levantar este peso, pero nuestra fuerza es menor que 2 kilogramos. Nuestra fuerza es de 1.5 kilogramos, entonces nosotros no podemos levantar este peso. Entonces nosotros queremos que este peso se equilibre, entonces necesitamos una fuerza igual al peso. Entonces implementamos una fuerza de 2 kilogramos, entonces este peso se equilibrará con su fuerza. Pero nosotros queremos que el peso siga subiendo, entonces tenemos que implementar una fuerza mayor que el peso. Entonces esta subirá. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tenemos al usar la polea? Una de sus ventajas es de que nosotros implementamos la fuerza hacia abajo. No necesitamos estar arriba para subir algún peso. Y la otra ventaja es que usamos nuestra fuerza, aparte de nuestra fuerza que usamos, implementamos nuestro peso de masa corporal. Entonces, para hacer este mecanismo tenemos esta fórmula, que tenemos que la sumatoria de fuerza que es igual a 0. Entonces esta la vamos a despejar, que tenemos tensión menos peso que es igual a 0. Entonces, tensión menos peso, supongamos que tenemos un peso de 120 kilogramos, pero nosotros queremos encontrar la tensión. Entonces, despejamos, tensión igual a 120 kilogramos, este pasa a positivo para allá. Entonces aquí ya estamos encontrando una tensión de 120 kilogramos. Entonces, aquí tenemos lo que había explicado anteriormente, un mecanismo equilibrado. Bueno, a continuación les estaré explicando el mecanismo y función de una polea móvil. Bueno, una polea móvil se define como un conjunto de poleas. Esto quiere decir que está constituido por una polea simple y una polea móvil. La polea móvil se dice que es móvil porque presenta movimiento de rotación y traslación en un sentido rectilíneo. La ventaja de esta polea es que podemos levantar cualquier objeto aplicando menos fuerza.
para eso tenemos esta fórmula. Se dice que la fuerza va a ser igual al peso entre 2. A continuación les explicaré el mecanismo. Se dice que la fuerza es el mecanismo que aplicamos para levantar el peso. El peso sería esto. Y como dice que está dividido el peso entre 2, se dividiría entre la fuerza que tensiona esta cuerda y la fuerza que se tensiona para levantar el objeto. Entonces uno aplica menos fuerza por la polea móvil. Un ejemplo de esta polea móvil sería la grúa. Voy a hablar acerca de los polipastos. Los polipastos son un conjunto de poleas que nos ayudan a reducir la fuerza. Es una fuerza mecánica que nos permite levantar grandes cantidades de peso con una cierta cantidad de fuerza mínima. Por ejemplo, tenemos aquí un polipasto que está constituido por 2 poleas fijas y 2 poleas móviles. Como decía nuestro compañero anteriormente, esta polea reduce el peso a la mitad. Esta otra polea reduce el peso de esta a la mitad. Y resultando, por ejemplo, que esta masa tenga un peso y cada una de estas poleas lo va reduciendo a una mitad. Y al final que vamos a jalar la cuerda, tendríamos que emplear una fuerza mucho menor a la de la masa del cuerpo que queremos levantar. Pero, como siempre, en el universo no hay nada gratis. Es cierto que vamos a emplear menos fuerza, pero vamos a tener que jalar muchas veces más para poder levantar el objeto. Ya que si fuera, solo en esta tendríamos que jalar, para levantar 1 metro, tendríamos que jalar 2 metros para levantar 1 metro del cuerpo, pero como aquí tenemos que emplear 2 metros más para levantar el cuerpo, entonces ya tendríamos que jalar 4 metros para poder levantar 1 metro para arriba al cuerpo. Para verlo más claro lo vamos a explicar con su fórmula. Aquí tenemos una polea, similar a la que explicábamos. Para calcularlo vamos a usar esta ecuación. La ecuación dice que la fuerza es igual a la resistencia entre 2 multiplicado por n. Entiéndase n el número de poleas que estamos empleando. Entonces tenemos 2 poleas. Dice que la masa pesa 100 kilogramos. Por lo tanto, al sustituir la resistencia sería fuerza igual a 100 kilogramos entre 2 por n. Como son 2 poleas sería por 2. Entonces, 2 por 2 nos da 4, lo que nos quedaría 100 kilogramos entre 4, que nos daría 25 kilogramos. Esta sería la fuerza que nosotros tenemos que emplear para levantar 100 kilogramos de peso. Vamos a ver esta otra manera de practicar que fue establecida según la primera ley de Newton, que dice que la suma de las fuerzas es igual a 0. Entonces, la tensión menos 4P, que si fijamos aquí tenemos las 4 cuerdas. En este caso tomamos solo las cuerdas. Cuerda 1, cuerda 2, cuerda 3 y cuerda 4. Entonces por eso tenemos 4 pesos. Ahora, esto lo despejamos y nos quedaría que T es igual a 4P. Como el peso son 100 kilogramos y necesitamos hallar el peso, entonces sería, la tensión que vamos a utilizar serían 100 kilogramos y lo que está multiplicando lo pasamos a dividir. El peso total que vamos a hacer de fuerza serían 25. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que las fuerzas que vamos a emplear son 25 kilogramos para levantar el peso total. En este otro caso tenemos una polea o sea, un polipasto que tiene 3 poleas móviles. ¿Ves? Y cada una de estas está pegada a un... Definir contracción muscular como aquello que ocurre siempre que las fibras musculares generan una tensión en sí mismas. Esta tensión puede variar, depende de la situación, entre ellas cuando el músculo se encuentra alargado, acortado, en movimiento o manteniendo la misma longitud. Entre los tipos de contracción muscular tenemos la contracción isométrica, que no hace que el músculo no cambie de longitud, pero ni se acorta ni se alarga, pero sí genera una tensión. También tenemos la contracción isotónica, que
que este tipo de contracción hace que el músculo pierda su longitud, pero mantiene constante la fuerza ejercida durante la contracción. También tenemos la contracción ausotónica. Esta es una contracción mixta que se genera simultáneamente una contracción isotónica y una contracción asimétrica. Anatómica y funcional del músculo estriado, quien está compuesto principalmente por dos proteínas, la actina y la miosina. La actina es una familia de proteínas globulares y la miosina son proteínas fibrosas. Entonces, el músculo cardíaco también se dice que es involuntario. Posee solamente un núcleo. Presenta desmasoma. La desmasoma son unidades celulares que mantienen la unión con una célula vecina. Y el músculo cardíaco esquelético posee sacrómero igual que el cardíaco, por lo que ambos son estriados. Es un tejido voluntario, contiene actina y miosina. Son tejidos largos, multinucleares. Esto quiere decir de que a lo largo del tejido se encuentran núcleos en la periferia. Y por último tenemos el tejido liso. Este forma parte de algún órgano hueco o alguna estructura interna y hueca. No posee sarcómero y es de forma abusada. Cuando decimos que es de forma abusada, esto quiere decir que en los extremos es fino y en lo que se va aproximando al medio, esto se ensancha, donde ahí contiene su único núcleo. Yo hablaré de los elementos contráctiles. Tenemos que los elementos contráctiles poseen de mioblando y suelen estar paralelamente, pero discurren de forma obliqua. El aparato contráctil de cada fibra muscular está compuesta por miofibrillas que están formados por heces de filamento grueso y filamento fino, que orientados longitudinalmente están compuestos por proteínas contráctiles. Las estructuras que se encuentran entre dos discos Z consecutivos se le denomina sarcómera. Esta sarcómera se puede considerar como la unidad de acción contráctil. De hecho, el grado de actividad contráctil de las proteínas sarcoméricas depende en gran cantidad de los mecanismos fisiológicos particulares del sistema nervioso. Diferencias moleculares entre músculos. La característica molecular más importante desde el punto de vista de la rapidez o la longitud de una fibra es el tipo de miosina que tiene y la velocidad a la que la ATPasa de la miosina hidroliza el ATP. Por tal motivo, se decidió denominarlas como fibras de contracción lenta y fibras de contracción rápida. Para facilitar su denominación, también se les designó como fibras tipo 1 a las de concentración lenta y fibras tipo 2 a las de concentración rápida. Otros investigadores decidieron diferenciarlas de acuerdo a su funcionalidad, tal es que a las fibras rápidas se les denominó como glucolítica anaeróbica, mientras que a las lentas se les llamó oxidativa. Se pudo comprobar que si bien la división entre fibras tipo 1 y fibras tipo 2 era la correcta, ahora fue necesario efectuar determinadas subdivisiones teniendo en cuenta la variedad y la reacción ante lo que son los preparados químicos específicos por el otro. Esto se comprobó mediante lo que es la preincubación de células musculares en medios que tenían los niveles de pH diferentes. Tenemos de 4.35, 4.61 y 10.80. Uno de los hechos más importantes que se presentan para justificar dicha diferencia funcional es la actividad del magnesio como cofactor de la ATPasa de la miosina. La actividad de esta enzima no es similar para ambos tipos de fibras. Investigaciones recientes han podido contactar diferencias fundamentales desde el punto de vista molecular entre ambos tipos de células o fibras musculares, inclusive dentro del mismo grupo.
La subdivisión surge no solo como producto de preincubaciones químicas a distintos niveles de pH, sino también por la estructura molecular. Las diferencias en este último aspecto se comprueban específicamente al nivel del sarcómero, particularmente en los filamentos de miosina o filamentos gruesos. Tenemos diferentes tipos de músculo y diferentes tipos de células. El primer tipo que tenemos son los músculos de contracción lenta y oxidativa. Estos son lentos al contraerse como respuesta a un estímulo y estos son responsables de la postura corporal y realización de movimientos repetitivos y lentos con menor gasto de energía. Contienen un elevado número de mitocondrias e hidrolizan el ATP muy lento, lo cual son resistentes a la fatiga. El segundo tipo son los músculos de contracción rápida y glicolítico. Responden rápidamente a un estímulo y se relajan rápido al cesar el estímulo. Miosina tepasa es muy alta y contiene muy pocas mitocondrias. El tercer tipo son los músculos de contracción rápida y oxidativa, similar a los glicolíticos en velocidad de contracción y velocidad de acortamiento. Son más lentos, mayor número de mitocondrias que los glicolíticos. La contracción muscular y también lo que es el calcio. Bueno, esto se da en las miofibrillas. En las miofibrillas tenemos dos tipos de filamentos, que son los gruesos de la miosina y los delgados de la actina, que se encuentran en este esquema. Esta es la actina y esta es la miosina y esta es la cabeza. Y esta parte negrita son la tripomiosina, tripomiosina. Ok, los iones de calcio que se encuentran dispersos se unen a la troponina, que esta parte de aquí, y cambian su forma. Al cambio de esta forma hace que se desplace la tripomiosina, que esta parte de aquí, y deja libre la parte activa de la actina para que se pueda conectar con la cabeza de la miosina. Pero antes que se dé este mecanismo, la cabeza de la miosina tiene que ser activada. ¿Cómo se da esto? Ok, la ATP se va a encontrar, se va a unir a la cabeza de la miosina, aquí, el ATP se va a unir a la cabeza de la miosina y va a provocar una hidrólisis. Esta hidrólisis va a provocar un fosfato inorgánico y va a generar un ADP. Pero la hidrólisis también va a producir energía que va a activar la cabeza de la miosina, que esto va a ser la unión de la actina y la miosina. Después de esto se libera el fosfato inorgánico y esto hace que la unión entre la actina y la cabeza de la miosina se haga más fuerte. Luego de esto viene el golpe que es de fuerza, que el ADP se libera, como aquí está marcado en el esquema, el ADP se libera y esto hace que la cabeza de la miosina se desplace, es decir, la cabeza de la miosina hace que el filamento de actina se desplace hacia la línea media. Y luego viene otra vez lo que el ATP, aquí, ATP, a encontrarse con la cabeza de la miosina, pero ¿qué hace esto? Debilita la unión entre la actina y la miosina. Esta ATP otra vez vuelve a hacer su hidrólisis, produce un ADP, un fosfato inorgánico y la energía liberada por la hidrólisis hace que otra vez se vuelva a unir la actina con la miosina y esto vuelve a repetir otra vez el mismo ciclo. ¿Cuándo se detiene este ciclo? Cuando los iones de calcio son bombeados otra vez de nuevo al sarcómero. El papel del calcio en la contracción muscular. El calcio interviene en la contracción muscular de los impulsos nerviosos, que es el estímulo que nuestros músculos necesitan para poder moverse. Si hay un nivel adecuado de calcio y si éste se encuentra en equilibrio con otros niveles. Paso para la contracción muscular. 1. Impulsos nerviosos que viajan por las motoneuronas. 2. Liberación de acetilcolina en la zona intersináptica. 3. La acetilcolina se une con R-nicotínico de la familia de canales de sodio. 4.
se produce una apertura de canales de sodio y se propaga por el sarcolema. 5. El PA llega a los túbulos T, abriendo canales de calcio del retículo sarcoplasmático. 6. El calcio se une con troponina C. Eventomecánica de la contracción muscular. 1. El calcio se une con troponina C, que es que el músculo en reposo se une con actina. 2. Las cabezas de miosina interactúan con actina. 3. Las cabezas hidrosilan ATP y se vuelven rígidas. Se dispersan y producen golpe de fuerza. 4. Las cadenas ligeras se desplazan sobre las gruesas. Ley de Hooke. Esta ley establece que el alargamiento de un muelle es directamente proporcional al módulo de la fuerza que se le aplica. Claro, si este no recibe una deformación permanente. Este principio de la física abarca la conducta elástica de los sólidos. En percepción, esta ley tiene como objetivo de que el desplazamiento y la deformación de un objeto es directamente proporcional a la fuerza degradante o la carga. Es decir, en conclusión, de que a mayor fuerza, mayor desplazamiento o mayor desfiguración. Tipos de contracción. Contracción isométrica. En este el músculo se contrae, no varía su longitud, pero sí varía su tensión. Contracción isotónica. En esta varía su longitud, pero su fuerza de contracción se mantiene constante. Hay 3 tipos en esta contracción isotónica. Tenemos la isotónica concéntrica, la cual es la contracción más común que existe. Por ello, en su ejercicio se realiza con una carga constante, variando su resistencia dependiendo del ángulo de su articulación. Tenemos la isotónica excéntrica, en la cual el músculo genera fuerza, pero se alarga. Es decir, el músculo se utiliza como freno. Es frecuente en la equitación, en bajar pendiente y en el esquí. También tenemos la isotónica estática. En esta, el músculo genera fuerza, pero se mantiene estático. En este caso, cuando la actina y la miosina se unen, no hay movimiento. También tenemos la contracción ausosónica. En esta varía su longitud y varía su fuerza de contracción, no es constante. También tenemos la contracción isocinética. En esta destacamos que es la máxima contracción, pero su velocidad es constante en la gama de sus movimientos. Y por último tenemos la contracción tetánica. En esta el músculo al igual se contrae, pero puede o no variar el cambio de su longitud. El módulo de Young, un módulo de la elasticidad, es la constante que relaciona el esfuerzo de la tracción y compresión con el respectivo aumento y disminución de la longitud de un objeto al cual se le aplica una fuerza. Este módulo es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico en dirección que se le aplica la fuerza. Este es uno de los métodos más extendidos para conocer la elasticidad de un material. Para un material elástico, lineal o isotrópico, el módulo de Young tiene el mismo valor de tracción y compresión, siendo una constante independiente al esfuerzo, siempre y cuando no exceda el valor máximo denominado límite elástico y sea mayor que 0. Esto quiere decir que si le aplicamos tracción a una barra, esta aumentará su longitud. Principales problemas posturales. Los hábitos posturales incorrectos, así como el mantenimiento de una misma postura, generalmente nos llevan al desequilibrio estructural, que a menudo se convierte en dolencias o patologías. El mantenimiento excesivo de una posición erguida puede ocasionar desequilibrio oscilatorio, contracciones permanentes de la musculatura antigravitatoria con la aparición de fatiga muscular. También facilita la aparición de hiperlordosis. La hiperlordosis es una curvatura excesiva hacia adentro en la región lumbar. También el mantenimiento excesivo de una postura sentada puede ocasionar el bloqueo cervical,
el desalineamiento de una musculatura de la columna vertebral con la aparición de sobrecarga muscular en la región lumbar o cervical. También flexionar la columna puede ocasionar daños, como la sobrecarga muscular en la región lumbar. También otro factor sería el levantamiento manual de cargas con peso excesivo, lo que puede generar discopatía. Este se produce cuando los discos intervertebrales dejan de producir propiedades amortiguadoras, que se convierten en hernias discales. También la cervialgia, lumbalgia o dorsalgia, que se produce por factores como el espasmo muscular que imposibilita el movimiento. Muchas gracias. Aplicación de biomecánica en medicina del deporte. La biomecánica estudia las diferentes áreas relacionadas en el movimiento del ser humano, considerando el funcionamiento de los músculos, tendones, ligamentos, cartílagos y huesos. Esta se ocupa del análisis físico de los movimientos del cuerpo humano. Estos movimientos son estudiados a través de leyes y patrones mecánicos en función de las características específicas del sistema biológico humano, incluidos los conocimientos anatómicos y fisiológicos. El objetivo de la biomecánica en las actividades deportivas se concentra en la caracterización y optimización de las técnicas del movimiento. A través de esto podemos analizar las causas y fenómenos vinculados al movimiento, para así obtener una mejor comprensión de la complejidad del movimiento del cuerpo humano y explicar sus causas. La biomecánica deportiva estudia los movimientos del hombre en el proceso de la actividad física, tanto para mejorar su rendimiento deportivo, evitar lesiones, desarrollar técnicas de entrenamiento y diseñar complementos materiales y equipamiento de altas presiones, como para establecer procesos de rehabilitación más eficientes y objetivos para una persona con alguna discapacidad. En el deporte, otro objetivo es analizar el gesto técnico deportivo y sus detalles más específicos, descubrir las posibles fallas existentes en la ejecución del gesto y permitir una mejora del desempeño atlético a través de la corrección y adaptación de la técnica deportiva para lograr una más eficaz. Una de las principales causas biomecánicas que en la actualidad se presenta en el ser humano es la tortícolis, que está caracterizada por la presencia de un dolor breve o ligero en la zona posterior del cuello. Se puede presentar en las diferentes partes del cuello, pero por lo general lo hace en la zona antes mencionada. Con el paso del tiempo, el dolor ligero se vuelve extremadamente doloroso. No se le considera de gravedad debido a que el tiempo que perdura en el ser humano pueden ser algunos días o semanas. Esto va a ser en dependencia de las actuaciones que haya tomar la persona o el paciente para mejorar su estado de salud. No obstante, el dolor logra limitar los movimientos bruscos que realizan los músculos del cuello. Las principales causas que hacen que se presente esta enfermedad son las siguientes: dormir en una posición que se tensionen o se afecten los músculos del cuello, mantener una mala postura y mantener una postura anormal durante largos periodos. Un ejemplo de este puede ser cuando una persona se encuentra ocupando sus miembros superiores y para comunicarse con otra persona mediante el uso del celular, mantiene el celular entre su hombro y su cara.